Hola niños, el día de hoy vamos a continuar con sus clases virtuales y vamos a aprender las clases de conjuntos, ¿sí? Para ello vamos a fijar un propósito que será el siguiente: conocer las clases de conjuntos y aprender las operaciones con conjuntos. Bien, son dos cositas que vamos a aprender el día de hoy, así que empecemos. Clases de conjuntos. Las clases de conjuntos son las siguientes. Empezamos con el conjunto vacío o nulo. El conjunto vacío o nulo es aquel que no posee ningún elemento, ¿sí? Se puede expresar de las siguientes maneras, como A es igual a las llaves sin nada en medio, o A es igual al simbolito vacío que vemos aquí, que es como una O tachada, ¿sí? Veamos un ejemplo de cómo es un conjunto nulo vacío, ¿sí? Perdón, B es igual a X, tal que X es un número par que termina en 1. Profesor, ¿cualquier número par termina en 1? No, eso no existe. Ah, ya, entonces ese conjunto es un conjunto vacío, porque no existe. Muy bien. Conjunto unitario. El conjunto unitario es aquel que posee solo un único elemento, ¿sí? O sea, solamente va a haber un elementito en ese conjunto, ¿sí? Veamos un ejemplito por aquí. X tal que X es un número primo par. Un número primo par. El primer número primo par es el 2 y el único, ¿sí? Se preguntarán qué es un número primo. Un número primo es aquel que puede ser dividido entre él mismo y el 1. Ese es un número primo. Bien, y el 2 puede ser dividido entre 2 y entre 1. No tiene más divisores. Entonces, la respuesta sería: el conjunto C es igual al elemento 2. Y como es el único elemento, este conjunto es un conjunto unitario. Muy bien. Pasemos a la siguiente página. Copien, ¿ya? Bien. Conjunto finito es aquel conjunto que tiene un número limitado de elementos. Eso quiere decir que es un conjunto que podemos contar, ¿sí? Es un conjunto que podemos contar cada uno de sus elementos. Veamos un ejemplo. X tal que X es un número primo menor que 15. O sea, me está diciendo que son los números primos que están antes de 15. ¿Y quiénes son ellos? Son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Ya sabemos que es un número primo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estos elementitos son los siguientes y los podemos contar y los vamos a demostrar. Miren, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 y elemento 6. Es un conjunto que tiene 6 elementos. Muy bien. Conjunto infinito es aquel conjunto que tiene un número ilimitado de elementos, un número muy grande de elementos que no podemos contar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Me dice: el conjunto B es el conjunto de X tal que X es un número impar. Profesor, los números impares son aquellos que no tienen mitad, ¿verdad? Sí, correcto, no tienen mitad, y ellos son los siguientes: el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, el 17, el 19, el 21, uy, así se va haciendo muy grande que no lo vamos a poder contar. Y ese es un conjunto infinito. Muy bien. Bien, continuando con la clase, vamos a aprender las operaciones con conjuntos, ¿sí? Veamos. Unión o reunión de conjuntos. Está formado por todos los elementos de los conjuntos participantes. Quiere decir que si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, la unión es todos los elementos que ellos poseen. En este caso sería 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, todos estos elementitos es la unión de los conjuntos, ¿sí? Sabemos que esta U significa unión. Y así lo podemos expresar por comprensión. Miren, A unido a B es igual a X tal que X que pertenezcan a A o X que también pertenezcan a B. Correcto. Ahora, podemos expresar la unión de estas maneras distintas, ¿no? En este caso, estos dos conjuntos son conjuntos disjuntos, o sea, conjuntos que no comparten elementos. Y están expresados de la misma manera. A unido a B son todos ellos de ahí, tanto en los elementos del conjunto A como en los elementos del conjunto B. Muy bien. Y también por acá, cuando tenemos dos conjuntos donde uno está dentro de otro, la unión de todos esos conjuntos va a ser el conjunto mayor. En este caso, el conjunto mayor es
B. Entonces la unión de A con B es el mismo conjunto B, ya que el conjunto B es el más grande de ellos dos. Bien, pasemos a la siguiente página. Intersección de conjuntos. Me dice que está formada por los elementos que tienen en común los conjuntos participantes. Bien, viendo este ejemplo, nos estamos dando cuenta que el elemento común que tienen estos conjuntos es el número 3. Entonces la intersección sería 3. Por comprensión sería A intersectado con B. Son los X que pertenezcan a A y que también pertenezcan a B. O sea, que esté tanto en A y también que esté tanto en B. ¿Y quién es el elemento que está en A y en B? Muy bien, tú ya lo viste que es el número 3. Facilito, ¿no? Bien. Ahora, cuando tenemos por acá los conjuntos disjuntos, o sea, son conjuntos que no comparten elementos, eso quiere decir que la intersección no va a existir. Por lo tanto, esta es una intersección nula o vacía. ¿Sí? Por acá, cuando tenemos un conjunto que está dentro de otro conjunto, va a ser el conjunto más pequeño. Muy bien. En este caso, A intersectado con B es el conjunto A porque el conjunto A es el más pequeño. ¿Sí? Es el más pequeño y además está dentro de B. ¿Sí? Pasemos a la siguiente página. Diferencia de conjuntos. Los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B son los elementos que únicamente están en A. ¿Sí? Únicamente están en A. Y los elementos que están únicamente en A son aquellos que están en esta parte sombreada del conjunto, que son 1 y 2. ¿Sí? Profesor, ¿por qué no ponemos el 3? Porque el 3 yo lo comparto. ¿Sí? Y el 3 no está únicamente en A, también está en B. Entonces, los únicos en A serían 1 y 2. Y vamos a leerlo de manera comprensiva o por comprensión como lo que explica en la siguiente parte de aquí. A menos B es igual a X tal que X que pertenece a A y X que no pertenezca a B. Aquí ya lo está diciendo. Son únicamente los que estén en A y no están en B. Los únicos que están en A es 1 y 2, ¿sí? Y los otros de acá están en B, así que no pueden ser estos. Correcto. Ahora, cuando tenemos conjuntos disjuntos, me dice A menos B, son solamente los que están aquí de rojo. Los de B no, son únicos de A. Bien, pasemos a la siguiente página. Diferencia simétrica de conjuntos. Oh, profesor, ¿tiene que ver con la diferencia anterior? Claro que sí. ¿Sí? Son los elementos que no comparten los conjuntos A y B. Profesor, en el anterior me decían los elementos que solamente están en A, pero acá me están diciendo los elementos que solo están en A y solo están en B. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos eliminando el elemento que tienen en común. Muy bien, están eliminando el elemento que tienen en común. ¿Y ese elemento en común quién es? Muy bien, ya lo viste, es el número 3. El número 3 es el elemento común y lo vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces, la diferencia simétrica de los conjuntos A y B sería el 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Sí? Y lo podemos observar en esta parte de aquí. A, diferencia simétrica de B, este triangulito es la diferencia simétrica de B, es igual a 1, 2, 4 y 5. El 3 no, porque el 3 es común de los dos. Y me dicen que son los que no comparten. Y los que no comparten son los no comunes. ¿Bien? Y de manera de operación la podemos expresar de la siguiente forma. A diferencia simétrica de B son o es igual a menos B unido a B menos A. Cuando son conjuntos disjuntos, A diferencia simétrica de B es tanto A como B. Esto sería A unido a B, siempre y cuando sean conjuntos disjuntos. Vuelvo a repetir, los conjuntos disjuntos son aquellos que no comparten elementos comunes. Por lo tanto, sería A unido a B. Profesor, ¿y cuando son elementos que están uno dentro de otro? Pues únicamente sería A diferencia simétrica de B. Espero que la clase de hoy haya quedado clara
y nos vemos la siguiente semana. Chao.